muchas bendiciones para todos los que nos ven. Estamos muy agradecidas con Dios que en esta tarde nos regale esta oportunidad de poder llegar hasta sus casas con una palabra de esperanza, con una palabra de vida. Queremos saludar de una manera muy especial a la Iglesia Cristiana Familia de Bendición de La Dorada, este lugar donde Dios nos ha puesto a vivir y donde nos ha puesto a trabajar en su obra. Por la gracia de Dios tengo este precioso rebaño donde Dios me ha puesto, y les bendigo a cada uno de ustedes en casa por escucharnos. También bendigo a las iglesias hermanas de Puerto Berrío y Envigado, familia de bendición en esos lugares. Dios les bendiga y pueden estar muy expectantes a lo que Dios tiene para cada uno de ustedes a través de esta palabra. Y de la misma manera saludamos también a todas las personas que se conectan, que abren esta red virtual y escuchan esta palabra de Dios para sus vidas. Hoy estoy acompañada aquí de la hermana Nubia Yara. Gracias, hoy es mi invitada especial para compartir esta palabra. Amén, gloria a Dios, gracias. Buenas tardes, Dios les bendiga, amada audiencia. Qué bendición que ustedes se conecten para vernos esta palabra preciosa, hermosa que compartimos cada 8 días. Semanalmente la estamos compartiendo. Dios les bendiga, familia. Les amamos. Bueno, hace 8 días iniciamos una serie que hemos llamado Personajes Bíblicos. Y nuestro primer personaje del cual hablamos fue Enoc. Dice la palabra en Génesis 5, 21 al 24, como para entrelazar, que las personas que nos ven quizás primera vez hoy puedan tomar una idea del tema que estamos hablando. En Génesis 5, 21 al 24, dice el verso 24 que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, desapareció porque él caminó con Dios. Se lo llevó Dios porque vivió para él. Queremos resaltar a manera de introducción que es bueno resaltar, es bueno tener en cuenta que solo hay una esperanza de poder ir un día al cielo. Para los que anhelan caminar con Él en el cielo, ¿no? Amén, así es. Para caminar en el cielo con Dios, para poder ser un día, ser raptados, como dice la palabra, tenemos que copiar este ejemplo de este hermoso personaje llamado Enoc. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Caminar con Dios desde aquí, ¿cierto? Amén, así es. Es aquí en la tierra donde tomamos la decisión, estando con vida, estando lúcidos de reconocer que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Amén. Así que tomando la decisión aquí en la tierra de caminar con Él, entonces tenemos la esperanza de que también allá en el cielo vamos a caminar con Él. Amén. No se puede caminar aquí con el enemigo, por ejemplo, y pretender ir a caminar allá en el cielo con Dios. Primera de Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gloria a Dios. Así que qué bueno que tengamos en cuenta este ejemplo de Enoc para vivir como Él vivió y poder un día ser también llevados al reino de los cielos, ya sea que venga el rapto de la iglesia, que ocurra ese acontecimiento que estamos esperando, o ya sea que la muerte nos sorprenda. De una manera u otra, podamos estar un día disfrutando, así como Enoc, de esa patria celestial. Amén, gloria a Dios por eso. Qué bendición, pastor. Amén. Hoy tenemos un personaje nuevo del cual vamos a hablar. ¿Cuál es, hermana Nubia? El profeta Elías. Maravilloso personaje. Hoy vamos a estar hablando de este personaje hermoso, sobresaliente, muy especial, que está aquí en la palabra que el Señor nos dejó en esta tarde. El profeta Elías, estaremos hablando de él. Y revelando verdades muy profundas que el Señor nos dejó para nosotros y para ustedes también, que nos oyen, que nos escuchan. Así es. Vamos a escuchar una hermosa canción que exalta al Rey de Reyes, porque nos llama la atención que este profeta Elías, su nombre significa exaltar al Dios del cielo. Su nombre significa que Jehová es Dios. Amén. Y por eso queremos dejarles con esta hermosa canción, es el Rey de los cielos. Aleluya, santo. Disfrútela, por favor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me
así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Qué bueno es Dios que nos permite adorarle a través de canciones tan hermosas como esta que acabamos de escuchar, donde esta canción exalta al Rey de los cielos, proclamando que Él es el Dios del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Vamos a orar para que Dios bendiga este momento y que esta palabra pueda ministrar lo más profundo de tu corazón. La hermana Nubia, por favor,
Gracias, muy amable. Sí, vamos ahora a colocar este momento en la presencia del Señor. Señor, en esta tarde colocamos esta palabra en tu presencia, Señor. Padre, que esta palabra corra y sea glorificada, Señor. Señor, que esto que tú nos has dado para compartir hoy, que has colocado en el corazón de tus siervas, Señor, fluyan como río de agua viva, Señor, y que la audiencia llegue, esa palabra llegue a cada corazón, a cada vida que en esta tarde nos está escuchando, mi Rey precioso, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, enséñales a guardar esta palabra como un tesoro en su corazón, amado mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias. Amén, Jesús, y amén. Bueno, como dijimos ya, nuestro personaje hoy es Elías. Su nombre significa Jehová es Dios. El ministerio del profeta Elías corresponde a su nombre. Podemos decir claramente que fue enviado por Dios para enfrentarse al baalismo, a la idolatría, que en ese momento había tomado mucha fuerza en Israel, y para declarar a Israel que Jehová es Dios y que no había otro como él. Elías Tisbita, conocido así, vivía en una localidad, en un pueblito pequeño, digamos una pequeña ciudad de Galaad, la cual se llamaba Tisbe. Esto quedaba al este del río Jordán. Esa es la razón por la cual a Elías se le conoce como Elías Tisbita. Y encontramos que es un hombre que Dios lo usa de una manera poderosa, como quiere en su tiempo. Poco se sabe de él. Nada se sabe de sus padres. Esto nos enseña que no importa que no seamos tan conocidos y que no vengamos de una familia muy renombrada, muy reconocida. Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros, los ha puesto sobre ti que nos escuchas. Amén. Para que le grites y le gritemos al mundo que solo Jehová es Dios, que no hay otro Dios sino solo Él. Primera de Reyes 8:60, dice la palabra, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Así que nos queda claro que el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Elías también es uno de los personajes más extraordinarios, hermana Nubia. ¿Por qué? Porque Dios es maravilloso, porque Dios lo llamó a él y es un hombre muy especial que Dios levantó. Lo trajo como nadie sabe su aparición, pero apareció. Dios lo trajo, Dios es así, Dios es maravilloso para traerlo. Así que nuevamente es un profeta de fe, es donde se mueve la fe. Vamos a verlo cómo Elías se mueve en la fe, en esa fe que Dios colocó en su corazón. Pastora, miremos esa palabra maravillosa. Elías es uno de los personajes más extraordinarios de las historias bíblicas. Era tosco en apariencia y tenía una manera de vestir bastante particular, ¿no? Como tal, Elías es un prototipo de Juan el Bautista. Amén. Por ejemplo, Segunda de Reyes 1:8, dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Y en Mateo 3:4, haciendo referencia a Juan el Bautista, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y era su comida langosta y miel silvestre. Entonces encontramos que Elías es un prototipo de Juan el Bautista, tienen una manera de vivir muy parecida, ¿no? Así es, en el monte, siempre estaban en el monte. La forma como de vestir, de comer, santo, sus solamente costumbres. ellos. Sus costumbres eran muy parecidas, por eso se relacionan. Así es. Entonces, con esta hermosa historia del profeta Elías aprendemos que Dios adopta maravillosamente a los hombres para la obra que los llama. Amén, así es. Los tiempos eran adecuados para un Elías y Elías era apto para esos tiempos. Mire cómo Dios escoge una persona para una misión y la capacita y digamos, hace que la persona se sienta feliz en ese ambiente. Quizás si nos llamara a nosotros el Señor, ¿verdad? Amén. Para que vistiéramos así, viviéramos esa clase de vida. Bueno, a no ser que Dios nos tuviera para eso, como dice acá él, entonces hace que el profeta de Dios o el hombre de Dios, la mujer de Dios, Dios le capacita para que se adapte
a su propósito eterno. Así es lo que vemos aquí en la vida de Elías. Y eso es lo que aprendemos, que el Señor sabe equipar, el Espíritu Santo sabe equipar a los hombres para cada ocasión. Amén. Y con esto queremos decirte, tú que nos estás mirando, Iglesia Cristiana Familia de Bendición, y las diferentes personas que nos miran en cualquier parte del planeta, que puedes estar seguro que si Dios te llamó a un ministerio, no dudes en obedecer, porque quien te llamó te capacita y te sostiene. Amén. Así y te va a dar la fuerza. Yo recuerdo ahora como un testimonio personal, cuando el Señor me retó a venirme acá a La Dorada. Recuerdo que mi hijo mayor, nos sentamos a hablar acerca de para que yo me viniera, y yo le decía, recuerdo que le dije, hijo, pero me preocupa el calor, allá es demasiado fuerte el clima y de pronto me hace daño. Y yo recuerdo que mi hijo me tomó la mano y me dijo, no te preocupes, madre, que si Dios te quiere llevar a ese lugar, te va a dar las fuerzas y va a colocar la temperatura de tal modo que la puedas soportar. Y es eso lo que vemos aquí, como Dios cuando llama a una persona, la capacita y hace que termine como adaptándose. Amén, así es. Al clima y a la cultura y a cualquiera que sea la situación que tenga que enfrentar. Así Eso es lo que vemos en este hombre de Dios, Elías. Su manera de vivir era bastante particular, pero era Dios quien lo llamaba y a la vez también le sostenía para que cumpliera con su llamado. Los principales sucesos de su vida presentan una serie de conmovedoras escenas. Y vamos a hablar hoy solamente de 4 de ellas porque son 13, ¿no, hermana Nubia? Son 13. Son 13 escenas que este profeta nos presenta, diferentes, digamos 13 momentos que él tuvo que vivir durante su ministerio. Hoy solamente nos vamos a centrar a hablar de 4 de ellas, quiere decir que el próximo sábado vamos a continuar hablando de el profeta Elías, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Continuamos hablando de él. Entonces, hermana Nubia, ¿cuál es la primera escena? La primera escena es su aparición no anunciada ante el idólatra rey Acab. Allí se presentó él para anunciarle una palabra, para anunciarle algo que ese pueblo estaba viviendo en ese momento. Y era una sequía de 3 años, pastora, que iba a haber allí. Y se presentó ante ese. ¿Y por qué lo hizo? Porque ese rey era soberbio, altivo, era idólatra, y Dios quería tratar con el corazón de ese rey. Tremendo, sí, la palabra dice acá en Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Encontramos que esta primera escena, primer momento que vive el profeta Elías, es cuando, sin darle aviso, porque ni siquiera pidió audiencia, ¿no? Nada, no pidió y era nada, el rey, sino se le apareció así de momento y le dijo: esta es la palabra que yo tengo para ti. Y es muy, de admirar que este profeta dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Santo, tremenda palabra. En cuya presencia estoy. ¿En qué presencia estamos nosotros? Sí, amén. Y él habla de un presente, él no dice en cuya presencia estuve, no, o en cuya presencia voy a estar, sino que él habla de un presente en cuya presencia estoy. Santo. Entonces, una de las cosas que aprendemos de este hombre de Dios llamado Elías es que la razón del respaldo que recibió durante su ministerio es porque era un hombre que estaba conectado con Dios. Amén. En cuya presencia estoy, nunca se iba de la presencia de Dios. Y yo te pregunto a ti que nos estás viendo, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cada cuánto buscas el rostro de Dios? ¿Cada cuánto oras? ¿Cuánto tiempo hace que de pronto no lees la Biblia? A veces nos acostumbramos como a lo poquito que nos dan en la iglesia, y ahora que es tan difícil congregarse, ¿no? Sí, en la mayoría de las partes no han ni siquiera reaperturado los templos. Así que, ¿cuántos están allí simplemente con lo poquito que escuchan en las transmisiones y ya? Les motivamos para ser como este hombre de Dios, que tú puedas decirle al enemigo, cuando se te presente una dificultad, confrontarlo y decirle: vive Jehová en cuya presencia estoy, que tienes que irte, que no tienes arte ni parte en mi vida. Amén, ¿Verdad, hermana Nubia? Así es, pastora.
así es. Que de admirar a este hombre de Dios que dice, en cuya presencia estoy. Santo. Y la palabra dice ahí que Elías le informó a Acab que Dios estaba muy disgustado. Lo que Elías le hace de saber a Acab es que Dios está muy enojado por la idolatría y que los castigará con la falta de lluvia, cosa que los dioses a quienes servían Acab, porque Acab, digamos, desvió el corazón del pueblo de Israel. Acab era un hombre que estaba liderando al pueblo de Dios, y por lo tanto qué bonito hubiese sido que la historia de él dijera diferente, ¿no? Y este hombre llevó al pueblo a adorar a Dios, llevó al pueblo a buscarle, pero la Biblia dice que él disfrutó levantando altares a Baal, sí. y a una diosa llamada Acera. Ellos eran tenidos como esposos. Sí. Acera era la esposa de Baal, y ellos hacían estas estatuas y les sacrificaban, hasta los niños eran sacrificados a Baal. De manera que el rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Elías va a darle esa noticia: por cuanto has desviado al pueblo de la adoración a Jehová, entonces él va a mandar un castigo, y durante 3 años y medio no agua llovió sobre la tierra. Eso fue una de las profecías que da Elías y se cumple cabalmente. Entonces encontramos que era enseñarle también a Elías, a Acab y a todo ese pueblo rebelde, que esos dioses a quienes estaban sirviendo no podían hacer nada, que el Dios del cielo es quien tiene el control, y cuando quiere, entonces abre la llave para que llueva, o la cierra cuando quiere que no llueva, ¿verdad? Porque Él hace como quiere, ¿verdad? Qué maravillosa palabra que encontramos en todo este pasaje. Encontramos también que nosotros podemos aprender que hoy en día la gente corre a otros dioses, ¿no? Y debemos tener muy claro que solo nuestro Dios es el creador de todas las cosas, y a quien le debemos la vida. Él es el único que puede suplir todo lo que nos falte. Hay una promesa muy hermosa en Filipenses 4:19 que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. En gloria. Qué bueno, ¿verdad? Hermoso. Conforme a sus riquezas en gloria, no dice conforme a sus... No, porque es que Él es dueño de todo lo que existe. Así es. Y esto incluye nuestra salud, que hoy en día ha sido tan afectada por muchas cosas: el estrés, las preocupaciones, la situación económica, la situación social que vive no solamente Colombia, sino el mundo entero. Todo eso ha hecho de que enfermemos. No todos son contagiados por el COVID, y nada más esa no es la enfermedad que existe. Hay muchas enfermedades, ¿verdad? Y la gente anda desesperada, pero queremos decirte que este Dios de Elías está dispuesto a suplir también todas tus necesidades. Queremos presentarte al Dios de Elías. Él es el mismo hoy que en los tiempos de Elías. Por eso te invitamos a que vengas a Él. Así es, Dios, así es. ¿Cuál es la segunda escena que encontramos, hermana Nubia? La segunda escena es que Elías, después de los 3 años que ordenó la sequía, y ya después de la sequía hay una parte donde él va al rey y es amenazado, y él huye a un arroyo. Y Dios manda a los cuervos a que le lleven comida, hermano, a que le lleven comida. Unos cuervos, usted dirá, pero es imposible. Para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Así es. La Biblia dice acá en Primera de Reyes 17, donde estamos leyendo, que Dios le ordenó, en el verso 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y dice el verso 6 que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Santo. Encontramos que tal cual Dios le prometió a Elías, así se cumplió, ¿verdad? Amén. Y él se fue a ese lugar y fue sustentado
mañana y tarde con pan y carne, Con pura pan, hamburguesa, pura ¿verdad? hamburguesa. Gloria a Dios. Hamburguesa del cielo. Me sorprende aquí que unos cuervos fueran utilizados para eso, ¿no? Es que Dios, para Él no hay nada imposible, pastora. Él usa al que menos usted espera. Al que menos. Gloria a Dios por eso, porque Dios es maravilloso. Así que si tú estás angustiado, preocupado, y ¿de dónde viene mi ayuda? Como dice la palabra, alza tus ojos al cielo, que de allá viene tu ayuda. Dios es soberano para hacerlo como Él quiere. Amén. Se le designó entonces la tarea a los cuervos para que le llevaran alimentos y así lo hicieron. Ay, amén. Le traían pan y carne mañana Y tarde. Definitivamente aquí aprendemos que para Él suplir tu necesidad puede usar cualquier instrumento. El que menos nos imaginemos. Sí. Santo. Gracias, Señor. Puede utilizar el instrumento que la persona que menos te imaginas, Dios puede usarla para bendecir tu vida. Amén, así es. O el medio que menos te imaginas, Dios puede usarlo, porque Él es el Dios todopoderoso y Él hace como quiere. Amén, Es así es. tremendo imaginar que unos cuervos le hiciesen caso a Dios. ¿Qué nos enseña eso? Que toda la tierra está sujeta a Dios. Amén. Todas las los árboles. Dice que Todo en una lo parte que dice respire. que los árboles dan aplausos. Ujú. Dios lo hace como Él quiere. Dios hubiese podido mandar, por ejemplo, a un ángel, como lo hizo más adelante en el capítulo 19. Más adelante encontramos, eso lo vamos a estudiar en la próxima semana, pero encontramos que allí Dios mandó un ángel cuando Él pensó que se iba a morir. Pero en esta ocasión Dios utiliza a unos cuervos. ¿Por qué prefirió hacerlo así? Porque de esta manera quería mostrar que Él puede cumplir sus propósitos con las criaturas más bajas de la tierra, igual que lo puede hacer con los más poderosos. Amén, así es. O sea, no es en nuestra fuerza, no podemos decir, es que Dios a mí me usa, porque es que yo sí soy inteligente, ¿no? Porque es que tengo muchos estudios teológicos y entonces eso es lo que me ha ayudado para que Dios me use. No, porque Dios para usar a una persona no le usa por lo que sabe, Dios mira hacia el corazón, Amén, ¿verdad? así es. Y al utilizar unos cuervos para que le llevaran alimento, para que le llevaran pan y carne, interesante porque a los cuervos les gusta mucho la carne, ¿no? Se la hubieran comido en el Por camino. el camino se la... Pero era una orden del rey. No se la podían comer. Era una orden de Dios, así que ellos no podían ni siquiera tocar ese alimento, era para Elías. Así que cuando Dios da una orden para bendecirte, hasta el mismo diablo tiene que obedecer, Amén, ¿verdad? así es, sí, Señor. Lo que Dios tiene destinado para ti, para mí y para usted que nos oye, nadie lo puede robar. Nadie. Así porque es. Dios lo ha determinado para ti, recíbalo en el nombre de Cristo. Es una Jesús. enseñanza también para las personas que viven del día a día, Ay, sí. que mantienen todos los días mirando a ver cómo levantar un dinero para sustentar, para cumplir con su compromiso en el hogar. Te decimos hoy, no te desesperes. Si Dios le proveyó a Elías en ese arroyo donde no había nada y Él ordenó a unos cuervos para que le llevaran alimento, ¿cuánto más lo va a hacer contigo que estás en un lugar de pronto habitado, donde te está rodando tanta gente? O sea, nada es imposible para Dios, no depende del lugar. La bendición de Dios no depende del lugar, sino depende de que Dios esté contigo. Amén. Dice Que la Dios- palabra que, pastor, hay una palabra Sí. que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Así que, Así es. qué bendición. Pégate de la palabra del Señor. Hay un pasaje que recuerdo en San Mateo 6, el verso 24 al 25 al 34. No lo vamos a leer, sino que lo vas a tener allí para que lo leas en casita. Pero parafraseando, el Señor le dice a los discípulos y a la multitud que le estaba escuchando que no se preocuparan, que dejaran de tantos afanes, que si Él cuidaba de los lirios del campo, si cuidaba de las aves del cielo, cuánto más lo haría con ellos, que eran sus criaturas especiales, Amén, eran así sus, es, sí, la creación más hermosa que Dios hizo, somos nosotros los seres humanos. Amén, Y en ese así es. pasaje Dios les dice, no se preocupen por nada, si yo cuido de las aves, si yo cuido de los lirios del campo, cuánto más lo voy a hacer con ustedes que son mis hijos. Amén, así es. Parece que Elías continuó allí por más de un año en ese lugar. Aquí se prueba su fe al Santo. secarse el arroyo. Se Porque secó. si nos damos cuenta en el verso 7,
Dice, estamos leyendo en Primera de Reyes 17, para los que nos siguen con la cita bíblica, Primera de Reyes 17, y vamos en el verso 7, pasados algunos días, según los teólogos se cree que fue más de un año en ese lugar, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Así que aquí vino otra prueba más para Elías. Mientras hubo pan, y carne y agüita, bien. Bueno, pero ahora le viene una dificultad mayor, y es que no hay agua, ¿verdad? Se acaba el agua. Pero ¿qué encontramos en la palabra? Que cuando estamos en Dios no hay desiertos. No hay desierto, no hay verano, no hay sequedad, Sí. hay abundancia. Porque dice que Dios puede convertir los desiertos en manantiales de aguas. Dios hizo que en el desierto de una peña brotara agua para que el pueblo bebiera, y no eran 2 o 3. Eran 2 millones de personas. Hágame el favor, el montón de gente, y Dios les sustentó con suficiente agua durante el camino, y en esa ocasión la Biblia dice que de la roca, de una roca, Dios hizo brotar agua. De manera que, ¿cuántas veces te sientes así? Que todos los problemas, como que se vienen todos al tiempo, como que se pusieran de acuerdo todos y vamos a atacar a esta persona. Y se vienen todas las dificultades juntas y te has sentido desmayar, has sentido que estás como en verano, como que no hay solución, no hay un oasis, no hay un poderte refrescar. Hoy te podemos decir que ese Dios de Elías está con nosotros hoy. Amén. Y quiere estar contigo, quiere caminar contigo. Y no importa que parezca un fuerte verano, queremos decirte que para quienes se refugian en Dios, no existe el verano. El Salmo 1, el verso 2 y 3, parafraseando lo que allí dice que el que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera, hermano. Así que qué hermosa palabra, ¿verdad? Para quien medita día y noche en la palabra de Dios, o sea, quien medita quiere decir quien la estudia, la escudriña con el anhelo de ponerla en práctica, Amén. De vivirla. Amén. Entonces, Así para es. esa persona, dice la promesa que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. En el Salmo 46, el verso 4 y 5 dice, del río las corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, los ayudará al clarear la mañana. Así que, ¿qué te puede pasar a ti? ¿Qué me puede pasar a mí? Amén. ¿Qué nos puede pasar Nada. si Dios está con nosotros, verdad? Así es. No habrá tormenta, no habrá sequía, porque eres el Dios de los milagros. Ese Dios de Elías está con nosotros hoy. Amén, así es. Bendecimos el nombre del Señor porque realmente su misericordia es grande sobre nosotros. La tercera escena que encontramos aquí se encuentra en el verso 8. Estamos desglosando, exprimiendo el capítulo 17 y ahora pasamos al verso 8, donde la Biblia dice que Dios le da una orden a Elías. ¿Cuál es la orden que le da, hermana Nubia? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagine, pastora, una mujer viuda. A una mujer viuda. Y yo creo que diría, no, pues si es viuda es pues, rica. Se la imaginó con dinero, yo creo. Dijo, de pronto me mandó una viuda con plata, Con una viuda plata, pensionada, ¿verdad? Ay, Señor. Que tiene casa, carro y beca. Pero encontramos que lo manda donde una mujer viuda, y esta mujer tiene algo muy particular. En Israel había muchas viudas, no era la única viuda. No. Habían muchas viudas en Israel en la época de Elías. Y es probable que algunas le hubieran acogido en su casa. Pero Dios le da la orden que vaya. Él es enviado para bendecir con su presencia en una ciudad llamada Sidón a una mujer viuda. La persona designada para atender a Elías no es uno de los más ricos o grandes personajes de Sidón, Santo. sino una viuda pobre, necesitada y solidaria.
Lo único que tenía era un niño, ¿verdad? Un niño Un tremendo. hijito a quien responderle por alimentos. Y necesidad, porque no tenía. Muy necesitada. Santo. Ya conocemos la historia y si usted que nos está viendo aún no la conoce, no la ha leído, le animamos para que en la Biblia usted busque en Primera de Reyes 17, el verso 8 al 16. Allí nos cuenta toda esta historia hermosa porque Dios es tan lindo y hace como quiere, Amén, así siempre es, para pastora. pensar en bendecirnos. Así es. Quizás si Elías me hubiese comentado a mí, si yo hubiera estado con Elías ese tiempo y me dice, ¿cómo le parece que Dios me ordenó irme a la casa de una mujer viuda y ya llegué allá y esa mujer no tiene nada? Yo le diría, ay, pero usted ¿por qué se fue para allá? ¿Por qué no busca otro lugar? ¿Cierto? Sí, uno diría, más de uno hubiera criticado quizás si el profeta se hubiese puesto a contar la orden que Dios le da. Pero él sencillamente hace caso y se va a donde esa mujer viuda. Y la palabra dice que cuando él llega al lugar, ella está recogiendo leña. Así Porque es. va como a, digamos, a hacer fuego, a prender el fogón para hacer unas tortillas con un poquito de harina que le queda. Y el profeta le dice que le dé agua. Y cuando ella se va a traerle el agua, le dice, pero dame también, ¿no Pan. tienes algo de comer? Y pan, tráeme un pancito asado, Sí. fresquito. Fresquito. Y ella le dice, ay, Señor mío, estaba recogiendo esta leña para hacer algo para mi hijo y para mí, para que nos dejemos morir de hambre. Para que nos comamos ese poquito y moramos, porque no tenemos más. ¿Sabes cuál es la bendición grande que yo veo aquí como una enseñanza para aplicarla a nuestra vida? Esta mujer hubiese podido decir, pero a este hombre, ¿qué le pasó? Imaginémonos a Elías, un Sí, hombre es de Dios. grandote, acuerpado, vestía con esos vestimenta de piel De camello. de camello, con ese cinturón de cuero, quizás una barba larga. Bueno, un tipo que quizá ella no conocía y llega pidiéndole y es como tan, ¿cierto? Como atrevido, podría decir yo, cuando dice, ay, pero bueno, está bien, no tienes más harina, no te preocupes, primero hazme una a mí. Ay, y para eso. Y le dice que le haga primero a él. Primero hazme a mí. En nuestros tiempos diría, coma primero el niño. Exacto, ¿cierto? Pero con Dios no es así. O esta mujer hubiera sido grosera, había dicho, ay, pero ¿a usted qué le pasa? Sí. Hombre, usted es un aparecido y viene aquí a decirme que yo le dé lo único que tengo para mi hijo. Pero ¿qué encontramos? Mire, a una mujer que también estaba conectada con Dios y Amén, así es. entendió, supo escuchar la voz de Dios cuando Él le dijo, hazme a mí primero Amén. una pequeña torta, tampoco la pide grande, ¿no? Ujú. Dice que le haga una pequeña torta porque Jehová Dios del cielo ha dicho que la vasija de la tinaja, la harina de la tinaja no va a escasear ni el aceite a menguar. Y esta mujer, ¿qué hace? Creer a la palabra Amén. que Dios le da a través del profeta Elías. Encontramos aquí un segundo milagro. El primero fue el que predijo la lluvia, que no iba a llover y no llovió. Y el segundo, cuando le da esta palabra a esta mujer, una palabra de que no va a escasear en su casa el alimento, y dice la Biblia que comieron él y ella y el niño muchos días y que no escaseó, Y que no escaseó, faltó, así es. no faltó. Entonces, yo acostumbro mucho a decir una frase que es que el que tiene mucho debe dar mucho. Y el que tiene poco, pues que dé poco, pero que demos siempre. Amén. Gloria Porque a es que Dios. el que nos da, el que no nos enseña a compartir con el necesitado, termina comiéndose la semilla. Y cuando el campesino se come la semilla, ahí sí que le viene ruina, ¿verdad? Sí, porque no hay nada. El No va a que haber siembra cosecha. recoge. El que siembra recoge y recoge lo mejor. Exacto. Entonces el que siembra recoge, el que da siembra. Y el que siembra recoge lo Amén. mejor de la Así cosecha. es. Esto fue algo que entendió esta mujer y sembró en el hombre de Dios. Y esa palabra se cumplió. Así que nunca creas que no tienes cómo dar a otros, cómo compartir. Siempre vamos a tener para compartir con el Amén, necesitado. así es, siempre va a haber, Siempre, así sea siempre. que tengamos que partir la comida, el Así alimento, la cena que tenemos con la persona necesitada. Eso no se queda sin recompensa, es lo que Amén. vemos en la palabra. Así es. Así que, gran hombre de Dios, con muchas cosas que admirarle, ¿verdad? Así es. Muchas cosas que admirar. La palabra dice en Hechos 20:35 que más bienaventurado es dar Que recibir. que recibir.
Y parece que nos gustara al contrario, ¿no? Ay, claro. Ay, recibir. A todos qué les gusta rico, recibir. que me estén dando. Pero resulta que la palabra dice que es más bienaventurado dar. ¿Por qué es? Porque el que da, recibe. siembra. Siembra y recibe. Y el que siembra, entonces recoge. recibe. Así El que es. da, siembra, y el que siembra, recoge. Así que por Amén. eso es más bienaventurado dar que recibir. Amén, aleluya, así es. Gloria ¿Qué a otra Dios. cosa encontramos aquí del profeta Elías, hermana Nubia? Tenemos que él estando allí en aquel lugar, el hijo de la viuda muere. El hijo de la viuda muere y es allí donde se hace un milagro ya sobrenatural. Esa es la cuarta escena, Escena, ¿cierto? la cuarta escena, sí, pastora, disculpe. El cuarto escena. momento que tiene que vivir el profeta, y es que entonces se muere el hijo de la viuda. Imagínese usted, Ay, que usted llegue a una santo. casa y está conviviendo allí, recibiendo un techo, el beneficio del techo, el alimento, y resulta que el niño, Se muere. no sabemos, la Biblia no dice qué fue lo que le dio, pero el niño se murió. Eso lo encontramos del verso 17 al 24. Dice la palabra: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Esta mujer dijo: bueno, seguramente las embarradas que yo hice de joven, ¿sí? Todos los pecados que cometí, como es el varón de Dios, Dios le mostró, y entonces me ha venido como castigo que ahora mi hijo se muere. Y ella le hace ese reclamo: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Has venido aquí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Ay. ¿Qué otra cosa aprendemos aquí para aplicar a nuestra vida? Hay un pasaje en San Mateo 6, el verso 6 en adelante, que dice la Biblia: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así que cuando tengamos esos problemas, esas dificultades, ve, enciérrate en tu cuarto y ora a tu Padre, al Dios de los cielos, que Él oye, Él escucha y tendrá tus recompensas. eso es lo que tenemos que hacer. Fue lo que Elías hizo, se fue al aposento, a su lugar secreto. Muy seguramente que ese lugar donde él dormía, que era como su lugar de estar allí en la casa, era un altar. Ese hombre tenía un altar para Dios en ese lugar. Amén, así y él es. fue a ese lugar secreto y le clama a Dios con toda su alma. Aquí vemos el poder de Dios escuchando la oración. Amén. Dice la palabra en San Juan 16:33. Vamos a resaltar aquí con esta cita de que el hecho de que tengamos fe y que seamos obedientes a Dios, eso no quiere decir que no vayamos a pasar por momentos difíciles, ¿no? Amén, amén. Porque amén. San Juan 16:33 dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque Él ha vencido. Nosotros también venceremos. Tú también vencerás. Entonces en ningún momento no te vamos a engañar diciéndote: no, si te entregas tu vida a Cristo no vas a tener nunca más problemas. No, los problemas hacen parte de la vida Amén, diaria. así es. Mientras estemos en este desierto, eso es inevitable. Pero ¿qué es lo que Dios promete? Que está con nosotros. Amén, hasta el fin del mundo. Que confiemos porque Él está todos los días, Amén, hasta el amén, último día así de nuestra es. existencia, Así es. con nosotros en esta tierra. Y eso es lo que nos debe dar mucha fuerza. Entonces, vemos aquí cómo Dios escucha la oración. Vemos el poder de la oración y el poder de aquel que oye. Amén, así es. La oración eficaz del justo Puede mucho. puede mucho, dice en Santiago 5. Así que cuando clamamos a Dios, puedes tener la certeza que Dios responde. Podemos orar con autoridad, dando la orden de que las cosas tienen que cambiar, dando la orden que la enfermedad se va, dando la orden que Dios está con nosotros y que por lo tanto, como dice el Salmo 91, aunque caigan 1000 y 10,000 a nuestro lado, pero hasta nosotros No llegará. no llegará. Esa es No la llegará. promesa. Amén. Cuando descansamos en la promesa de Dios, podemos estar seguros que no importa la aflicción, Él tiene el control y nos va a dar siempre la victoria. Entonces, ¿qué Amén, aprendemos así es. acá?
el poder de la oración y el poder de aquel que oye la oración. Amén, así ¿Qué es. dice el verso 22, hermana Nubia? Dice así en el nombre de Jesús. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tremendo, gloria a Dios. Hermosa palabra, ¿verdad? Jehová oyó la oración de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió, resucitó. Amén. Ya para terminar, yo no sé qué es lo que hay muerto en tu vida. Si de pronto has muerto a tus sueños, si de pronto has perdido el norte y dices, no, la verdad la vida para mí no tiene sentido. Si de pronto has perdido la esperanza de que tus hijos puedan ser cambiados, que esa enfermedad Dios la pueda sanar, que esa situación económica pueda cambiar. Aleluya. Si de pronto has perdido la esperanza y no tienes paz, no puedes dormir tranquilo, el desespero ha tocado la puerta de tu corazón, queremos decirte que este Dios de Elías, que respondió con poder a su oración, que respaldó la palabra que el profeta daba. Sí. Solamente vimos hoy 4 momentos, 4 escenas de su vida, y en todos los momentos Dios estuvo allí para responder y respaldar. Amén, Queremos así es. decirte que ese Dios está con nosotros hoy, Gloria a que Él Dios. es el mismo, que para Él no hay nada imposible. Tan así que la palabra dice de esta mujer, la mamá del niño, el verso 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu Aleluya, boca. La santo. gente que te conoce tendrá que reconocer que contigo está el Dios de los cielos. Amén, La así gente que es. te ve sufrir, que te ve quizás en una condición lamentable, tendrá que ver cómo Dios levanta tu cabeza. Amén. Pero eso va a pasar cuando tú te vuelvas a Dios y Amén, reconozcas como sí, esta Señor. mujer. Sí, Esta mujer le creyó al profeta de Dios. Esta mujer terminó obedeciendo todo lo que las órdenes que él le daba, Aleluya, sí, compartiendo Señor. lo que tenía. Y aunque pasó ese momento oscuro, se cumplió esa palabra que leímos en el Salmo 46, que Oh, Él santo. les ayudará al Amén. clarear la mañana. Amén, No importa aleluya. que parezca muy oscura tu noche, recuerda que pronto amanecerá y el sol aparecerá. Santo, Y Dios se así es. glorificará en tu vida. Así que Amén. con esta palabra queremos que te llenes de fe. Aleluya. Y te queremos invitar para la próxima semana. Estés pendiente allí para conectarte, Sí, le hermoso. puedas dar me gusta, te puedas suscribir a nuestro canal para que te llegue la noticia, te llegue el mensaje que estamos transmitiendo y no te pierdas esta palabra que vamos a continuar compartiendo contigo por ahora de este segundo personaje bíblico, Elías, Amén, del cual aleluya. aprendemos que Dios es real Amén, y que así Jehová es Dios como significa su nombre. Aleluya. Vamos a santo. orar pidiéndole a Dios que bendiga tu vida, Así es. que esta palabra tú te puedas empoderar de ella. Tómala para ti, dile, Señor, yo no creo a lo que veo, Amén, yo creo a lo que aleluya. tú puedes hacer, Sí, Señor, así es. porque tú eres poderoso para orar. Amén, gloria a Dios. Señor, gracias por Sí, lo que Señor. estás haciendo. Sí, Dios eterno. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y al que Amén. llamas respaldas. Amén, así es Dios. Las palabras, Señor, que Te el profeta amamos. Elías dijo, todas se cumplieron. Así es, Señor. Así Porque fue, tú eres así será, y fiel. así será siempre. Porque tú no dejas en vergüenza a tus Así hijos. es, Dios. Gracias, Señor, porque aprendemos que así como Él tuvo que pasar por momentos tan difíciles, y hasta aquí apenas estamos mirando el inicio de esta vida maravillosa. Amén, así es, Dios. Pero hasta aquí hemos visto cómo tú estuviste Sí, con Él, Señor. Amén, aleluya. Así te pido que estés con nosotros, que Sí, nos des las Señor. fuerzas, Sí, Señor, así que nos es. enseñes a descansar en ti. Amén, aleluya. Bendecimos a cada persona que nos ve. Sí, Señor. A todos así aquellos es. que están desesperanzados, que están Sí, Padre, angustiados. ayúdalos, Señor, fortalécelos. reprendemos toda obra del enemigo que ha venido para robar la paz, En el nombre para de robar el Jesús. gozo. En el Y nombre declaramos, de Jesús. Señor, que tú peleas por cada Amén, vida, así es. que tú peleas por aquellas personas que nos están viendo, que ellos se apoderan de esta En palabra el nombre de para Jesús. creer que así como tú lo hiciste en los tiempos En de el nombre de Elías, Jesús, sí, también Señor. lo haces hoy en sus vidas y Amén, en así sus es, familias. Dios, así es, Recibe Señor. la gloria para siempre, Aleluya, Jesús. aleluya. Amén
Y amén. Gloria Dios a te Dios. bendiga por haber estado atento a esta palabra y esperamos que en la próxima también estés allí en conexión. Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios.